Buenos días. Hoy vamos a trabajar con matriz. Matriz es un conjunto ordenado en una estructura de filas y columnas. Normalmente las matrices son designadas por letras mayúsculas del alfabeto. Los elementos de una matriz se identifican por la fila y la columna que ocupan. Así designaremos por A fila 3, columna 2, el elemento que está situado en la tercera fila y segunda columna de la matriz A mayúscula. Tenemos un ejemplo. La matriz A es igual y ahí aparecen los elementos que conforman la matriz A. Estas son las filas que están escritas en forma horizontal y estas son las columnas que están escritas en forma vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son las filas. 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9 son las columnas, los elementos de las columnas. Los elementos dentro de una matriz se representan con la letra A minúscula y los lugares que ocupan por subíndice. Primero se escriben las filas y luego las columnas. El elemento de la fila 1, columna 2, es 2. El elemento de la fila 2, columna 1, es 4. El elemento de la fila 3, columna 3, es 9. Entonces, los elementos que conforman una matriz se representan con la letra A minúscula y con subíndices me indican la ubicación de la fila y la columna. Primero la fila y luego la columna. Orden de una matriz. El orden de una matriz está dada por el número de filas por columnas y se simboliza con la letra O mayúsculas. Y como subíndice el nombre de la matriz. Tenemos la matriz A. Para escribir el orden de la matriz A como subíndice 3 por 3. 3 filas y 3 columnas. 3 filas y 3 columnas. Primero las filas y luego la columna. Tenemos matriz B. Orden de la matriz B, 2 filas por 3 columnas. Primero las filas, luego las columnas. C, orden de la matriz C, 3 por 1. 3 filas y una columna. Orden de la matriz D es una fila por 4 columnas. Entonces, orden de una matriz se representa con la letra O mayúscula y como subíndice el nombre de la matriz. Se expresa primero la fila y luego la columna. Tipos de matrices. Matriz cuadrada. Es la matriz que tiene igual cantidad de filas y columnas. Tenemos un ejemplo. La matriz A tiene 3 filas y 3 columnas. Matriz nula. Es la matriz cuyos elementos todos son ceros. Tenemos el ejemplo de la matriz B, cuyos elementos son todos ceros. Matriz identidad. Es la matriz cuya diagonal principal tiene como elementos la unidad y los demás ceros. Ahí tenemos la matriz C y ahí señalamos la diagonal principal. Todos los elementos de la diagonal principal están compuestos por la unidad, o sea, el número 1, y el resto de los elementos por ceros. Matriz diagonal es la matriz cuya diagonal principal tiene elementos diferentes a 0. Ahí tenemos la diagonal principal señalado y no tenemos 0 en la diagonal principal. Si por ahí tuviéramos un 0, no va a ser diagonal, sino va a ser matriz cuadrada. Operaciones con matrices. Adición de matrices. Teniendo dos matrices, se suman los mismos elementos de la matriz A con los mismos elementos de la matriz B. Matriz A, matriz B. Vamos a efectuar A más B. Vamos a sumar 1 de la matriz A más 2 de la matriz B. 2 de la matriz A más 3 de la matriz B. 3 de la matriz A más 4 de la matriz B. Y así sucesivamente cada elemento de A con cada elemento de B en la ubicación que le corresponde a cada uno en su fila y columna. Luego efectúo 1 más 2 es 3, 2 más 3, 5, 3 más 4, 7.
4 más 5, 9. 5 más 6, 11. 6 más 7, 13. 7 más 8, 15. 8 más 9, 17. Y 9 menos 10 es menos 1. Entonces, para efectuar la adición, la suma de matrices, se suman los mismos elementos de la primera matriz con los mismos elementos de la segunda matriz, de acuerdo a la ubicación que le corresponde en filas y columnas. Sustracción de matrices. Teniendo dos matrices, se restan los mismos elementos de la matriz A con los mismos elementos de la matriz B, teniendo en cuenta la ley de los signos. Parecido a la adición, solamente que ahora vamos a restar. Vamos a efectuar C menos D. Tenemos 1 menos menos 2, 2 menos 3, 3 menos 4, la primera fila. Segunda fila, 4 menos 4, 5 menos 3, 6 menos 3. Y tercera fila, 7 menos 3, 8 menos 2 y 9 menos menos 1. Atiendan cuando tiene signo negativo. Y efectuamos. 1 menos menos 1 es 3, 2 menos 3 menos 1, 3 menos 4 menos 1, 4 menos 4, 0, 5 menos 3, 2, 6 menos 3, 3, 7 menos 4, menos 3, 4, 8 menos 2, 6 y 9 menos menos 1 es 10 positivo. Lo único que tienen que tener en cuenta es los signos. Atiendan bien cuando es una resta. Transposición. Transponer es cambiar los elementos de las filas por las columnas y las columnas por las filas. Su notación es el nombre de la matriz con potencia T. Tenemos la matriz A con los elementos correspondientes a transposición 1, 2, 3, que era la fila. La primera fila era 1, 2, 3, ahora es la primera columna en A transposición. La matriz A, 4, 5, 6, segunda fila, en transposición 4, 5, 6 es columna. 7, 8, 9 en la matriz A es fila, tercera fila, al transponer pasa como tercera columna. Y viceversa. Si ustedes se fijan, la primera columna en A es 1, 4, 7, ahora es la primera fila en transposición. La segunda columna en A es 2, 5, 8, ahora en transposición es la segunda fila. Y la tercera columna de A, 3, 6, 9, ahora en transposición es la tercera fila, 3, 6, 9. Entonces se cambian las filas por columnas y las columnas por la fila. Eso es la transposición. Producto por un escalar. Escalar es cualquier número real. Puede ser positivo, negativo, fraccionario. Se multiplica el escalar por cada uno de los elementos de la matriz. El escalar es cualquier número real. Tenemos la matriz A, efectuar menos 3 por A. Menos 3 es el escalar, es cualquier número real, positivo, negativo, fraccionario. Menos 3 vamos a multiplicar por cada uno de los elementos de la matriz. Menos 3 por 1, menos 3 por 2, menos 3 por 3, menos 3 por menos 4, menos 3 por menos 5, menos 3 por 6, menos 3 por 7, menos 3 por 8, menos 3 por 9. Entonces multiplicamos menos 3, que es el escalar, por cada uno de los elementos de la matriz A. Y resolvemos. El primero me da menos 3, después menos 6, menos 9, más 12, más 15, menos 18, menos 21, menos 24 y menos 27. De esta forma se efectúa producto por un escalar. Escalar es cualquier número real, positivo, negativo o fraccionario. Ahora viene producto entre matrices. Atiendan bien esta parte. Cada elemento de la primera matriz, de la primera fila, se multiplica por cada elemento de la primera columna de la segunda matriz y los productos se suman. Voy a repetir. Cada elemento de la primera fila de la primera matriz se multiplica por cada elemento de la primera columna de la segunda matriz y los productos se suman. Para poder efectuar debe coincidir el
orden de la columna de la primera matriz y el orden de la fila de la segunda matriz. Multiplicar A por B. Tenemos la matriz A y la matriz B. El orden de la matriz A es 2 por 3 y el orden de la matriz B es 3 por 2. Para poder efectuar tiene que coincidir el orden de la primera columna, que es 3, por el orden de la primera fila de la matriz 2. Voy a repetir. Para poder efectuar tiene que coincidir la columna de la primera matriz por la fila de la segunda matriz. En este caso los dos son 3, se puede efectuar. Si no fuesen iguales, no se puede efectuar producto entre matrices. Voy a poner a la vista nuevamente las matrices A y B. Voy a efectuar A por B. Tengo 1 de la primera matriz por 3 de la segunda matriz. 2 de la primera matriz por 0 de la segunda matriz. 3 de la primera matriz por 2 de la segunda matriz. Esos productos se suman. Ahora la primera fila por la segunda columna. 1 de la primera matriz por 2 de la segunda matriz. 2 de la primera matriz por 1 de la segunda matriz. 3 de la primera matriz por 1 de la segunda matriz. Esos resultados se suman. Ahora la segunda fila. Voy a multiplicar otra vez por la primera columna y por la segunda columna. 4 de la primera matriz por 3 de la segunda matriz. 5 de la primera matriz por 0 de la segunda matriz. 6 de la primera matriz por 2 de la segunda matriz. Esos resultados se suman. Ahí multipliqué primera fila de la segunda matriz por la columna de la segunda matriz. Ahora fila de la primera matriz por la columna de la segunda matriz. 4 por 2 más 5 por 1 más 6 por 1. Si ustedes se fijan en este cuadro, coinciden todos. En la primera columna multipliqué por 3, en la segunda columna por 2, en la tercera por 2. Y en la segunda parte, la segunda columna, multipliqué la primera por 2, la segunda por 1, la tercera por 1. Coinciden todos. Ahí. Muy bien. Ahora efectúo 1 por 3 más 0 más 6 es 9. 2 más 3 me da 7. 12 más 0 más 12, 24. 8 más 5 más 6 me da 19. Y ahí termina la multiplicación. Cada fila, cada elemento de la primera fila por cada elemento de la primera columna. Luego se suma. Luego, cada elemento de la primera fila por cada elemento de la segunda columna se suma. Efectuamos la primera fila. Ahora la segunda fila. Abajo. Cada elemento de la segunda fila por cada elemento de la primera columna. Luego se suman. Ahora se multiplica nuevamente cada elemento de la segunda fila por cada elemento de la segunda columna y se suma. Miren bien esta parte para poder resolver los ejercicios. Tenemos entonces A por B es 9, 7, 24 y 19. Se colocan los resultados finales en una matriz nuevamente. Correcto. De esta forma entonces culminamos la clase de matrices. Muchas gracias por la atención.